Sí, el Dios dinero. Eso es lo que ilumina a todos los capitalistas del mundo, capitalistas de derecha y de izquierda, no nos engañemos. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional. Venezuela en un chavismo sin Chávez. Y yo a Chávez mismo le dije a 10 metros, el liderazgo perfecto es la disolución del liderazgo. Y entonces Chávez me dice, Enrique, está bueno lo que has dicho. Hice de 2 horas hablando sobre qué significa que el liderazgo perfecto es su disolución. ¿Quién no hubiera pensado que un año después de haberle dicho eso a Chávez y haber pensado él el tema, se disuelve el liderazgo? Porque el líder es muy difícil que vuelva a la situación de antes. Y eso es que como es muy bueno. Porque entonces pasa el liderazgo perfecto. O es decir, estará detrás, vivo o muerto, como el padre que ilumina un proceso. Entonces Chávez, la oposición lo va a tener peor si se muere, porque lo va a tener como mito. Sigan adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Yo estaré con ustedes siempre. Y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo, de la revolución bolivariana. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución! ¡Hasta la victoria siempre! El doctor Urlan Pietri habló contigo una vez, después del 4 de febrero, y te dijo, comandante, la política es como el teatro. Invocaba el teatro, la comedia, el teatro, comedia y tragedia griega, Sófocles, Eurípides se acuesta. Yo lo vi a usted, comandante, entrar bizarro, como en el teatro griego, la política, con su brazalete de color y su fusil, altivo, vencedor. Tiene que ver cómo sale. Y tú dijiste, eso me hizo pensar mucho y siempre lo pienso. ¿Y cómo saliste del escenario, Hugo? Como el negro primero. Llegaste de Cuba muerto. Este libro maravilloso, que nunca lo dejaré, me lo regaló mi general Pérez Arcay, Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra. Muy buenas tardes a todos y a todas, un saludo de su servidor Tirandáfila. En este cuarto capítulo vamos a hablar sobre la virtud suprema y el nuevo centro de gravedad del Sibir. Ya van a ver de qué se trata un poquito este título, que suena como un poco extraño, pero después va a ir tomando forma a medida que vayamos entendiendo con los otros capítulos y ensamblando todo lo que es parte de este proyecto secreto por el gobierno venezolano, pero específicamente más por el presidente Chávez. Habíamos hablado sobre los 3 discursos de Zaratustra, ¿se acuerdan? Sobre las transformaciones que tenían que pasar para poder llegar al superhombre. Y habíamos leído algunos capítulos que el presidente Chávez venía desarrollando para su evaluación, vamos a decir, ética, moral y también asociado a la enfermedad, sobre todo sobre su cuerpo. Acuérdense que habíamos hablado de un concepto o habíamos enmarcado dentro de 3 principios. Lo que era el cuerpo, lo que era la enfermedad y lo que era el sacrificio. Cómo comenzamos a entender que el presidente Chávez, a medida que se iba acercando o iba pasando los procesos de quimioterapia, también iba teniendo de alguna forma una exigencia mucho más real con su gobierno y con él mismo dentro de ese proceso de salud.
Particularmente vamos a ir a una segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver qué es el término, fíjense esto, es el término del primer ciclo de quimioterapias. Aproximadamente eso era entre el 14 de agosto, pero el 14 de julio, que el presidente Chávez estaba llegando de La Habana a Cuba. Y ahorita vamos a ver un video para que vean lo que comienza a expresar el presidente Chávez sobre algo sumamente interesante, sobre el eterno retorno. ¿Se acuerda que habíamos hablado de los ciclos históricos, del tiempo, de alguna forma, y también de un concepto de filosofía, ¿no?, que se ha desarrollado en el libro, y el presidente Chávez siempre lo toma en cuenta en su discurso? Pero también sobre un nuevo punto que entra a darle una forma capital a todo este desarrollo de su ideario con respecto a Nietzsche y con respecto a las reflexiones políticas que él comenzó a desarrollar y el plan. ¿Sí ve? Bueno, vamos a ver el primer video y es el presidente llegando de La Habana a Cuba. La luna llena, lo llena. El círculo nunca termina. El eterno retorno del círculo. He conseguido mi nuevo centro de gravedad. Lo que dice Nietzsche en Zaratustra, lo he conseguido. Un nuevo centro de gravedad y está comenzando para mí una nueva etapa de mi vida. Bueno, si vieron el video que acabamos de ver, fue el video del 14 de agosto, llegaba el comandante en su segunda etapa, en el comienzo de la segunda etapa de la quimioterapia. O sea, todo este proceso que él venía recibiendo, ¿no?, por el tema de su enfermedad. Aquí hay dos puntos fundamentales que quiero que ustedes tengan en cuenta. El presidente dice sobre la circunferencia, defensor del círculo. ¿A qué se refiere con esto? Es de alguna forma el esbozo geométrico de los tiempos históricos, no lineales, sino cíclicos, ¿sí? De eso se trata el eterno retorno. Ya más adelante vamos a ir profundizando para que vayamos entendiendo esta idea. Y lo otro, sobre su nuevo centro de gravedad, que tiene que ver con la asimilación de sus errores fundamentales. En el próximo documento vamos a terminar de aclarar lo que es este proceso y la importancia capital que tiene esto para el presidente Chávez y todo lo que tiene que ver con su proceso de meditación de la enfermedad. Pero al mismo tiempo esto comienza a tomar forma, porque yo les quiero adelantar algo. Esto tiene que ver también lo que le va sucediendo a su cuerpo físico por la enfermedad, también él lo va asimilando a lo que tiene que ver con el cuerpo de la nación. Fíjense qué interesante. Lo que él viene viviendo en su enfermedad, de alguna forma también lo traspola al cuerpo de la nación. O sea, ve a la nación venezolana como un cuerpo que también está pasando por un proceso de metamorfosis o de meditación o de revisión con respecto a todo lo que concierne a un Estado, con respecto al gobierno me refiero. Bueno, vamos a ver esta lectura. Bueno, fíjense que en el video que pasó anteriormente el presidente esbozó lo que era defensor del círculo y aparte de esto él decía que estaba buscando un nuevo centro de gravedad. Podemos ver al presidente deteriorado un poco o cansado del viaje, también cansado de la quimioterapia, estaba con María y con el alto mando militar. Pero para poder entender esa parte, ¿a qué comienza a referirse el presidente con esto, ¿no? Con la circunferencia y con el nuevo centro de gravedad. Bueno, la circunferencia tiene que ver con el retorno idéntico o el eterno retorno, que habla el Nietzsche en el libro, que significa que de alguna forma los tiempos son de alguna forma circulares y todo se va repitiendo en función de lo que va sucediendo. Llega a un punto de inicio, se desarrolla y vuelve a llegar, y así eternamente. Bueno, en el documento dice así: el retorno de lo idéntico, el eterno retorno, el permanente retorno. El primer punto dice la asimilación de los errores fundamentales. ¿Se acuerdan que veníamos trabajando eso en el otro capítulo? Como pueden ver en el documento, como él raya en amarillo fosforescente, asimilación de las pasiones. Fíjense que lo subraya con negro. El tercer punto vuelve a decir la asimilación del saber, incluso del saber que renuncia a la pasión del conocimiento. Ya van a ver este tema que es sumamente interesante. El cuarto es el inocente, el individuo como experimento, el aligeramiento, el rebajamiento, la debilitación de la vida de transición. El quinto punto, fíjense donde aparece el nuevo centro de gravedad, subrayado por azul. El eterno retorno de lo idéntico, lo subraya con otro color sobre el azul. Importancia infinita de nuestro saber, de nuestro errar, de nuestros hábitos y modos de vivir.
para todo lo venidero. Podríamos seguir leyendo el documento, pero básicamente estos puntos de asimilación de los errores fundamentales es la primera, ¿se acuerdan? Que es lo que está enlazado con el tercer capítulo de lo que veníamos hablando de los errores fundamentales. Y fíjense, para el presidente Chávez es sumamente importante esta parte. ¿Por qué? Y yo quiero retomar este punto para que ustedes comiencen a aclarar. ¿Se acuerdan que él había asimilado unos errores? Era un hombre excesivo en el trabajo, era un hombre que acumulaba, o vamos a decir, todo estaba en función de lo que él iba dirigiendo, no delegaba ciertas funciones que podría haberlo hecho, y todo esto lo comenzó a cargar como el camello, ese peso, y él tenía que ser el león para poder liberarse de esto. Y se acuerda que habíamos conversado que él tenía que poner una meta suprema, ¿sí? En el corazón de las pasiones, estas pasiones que él venía estudiando y venía asimilando esas pasiones. Por ejemplo, la pasión del conocimiento. El presidente Chávez todo lo quería saber, todo lo quería manejar. Incluso muchos de sus ministros saben que a veces el presidente tuvo errores en ciertas políticas, pero nunca nadie tuvo el valor o de alguna forma nadie le sugería al presidente poder corregir, precisamente por ese carácter que tenía el presidente Chávez, que decía el mayor general Jacinto Pérez Arcay, del Autoritas, ¿no? Era un hombre que era autoritario y a veces intransigente. Y pues yo creo que eso cansaba a su equipo político. Fíjense, otros elementos están los hábitos y modos de vivir. Pero aquí viene este punto que todo el mundo está... ¿Qué será el nuevo centro de gravedad? ¿Será que el centro de gravedad dentro de la lectura para el presidente es reencontrarse con él mismo y a partir de ahí tener una base donde él pueda remover estas pasiones por el conocimiento y estas asimilaciones de los errores fundamentales para él poder seguir adelante? Pues ya lo vamos a ver en el próximo video sobre cómo él comienza a conversar con sus ministros. Y fíjense, vamos a ver el video para seguir entendiendo cómo el presidente va introduciéndose dentro de este proceso de asimilación de los errores fundamentales. Siempre voy a estar recomendando este libro, porque es maravilloso. Así habló Zaratustra. Zaratustra. Solo les voy a leer esto, escrito a las 7 de la mañana de estos días de julio. Yo estaba mirando a Caracas desde una altura, donde fui a caminar por allá. Allá está Caracas. Hace 40 años te conocí, cuna de mi segundo nacimiento. Cuánto miedo te tenía entonces, Caracas. Hoy te veo desde mi escalada, desde mi querer vivir, y ahora cuánto te amo, Caracas mía, Caracas heroica, Caracas de Bolívar, mi Caracas. Te veo, te huelo, te siento, y descubro que en tu palpitar, en tus entrañas, en tu pueblo, en tu alma, en tu esperanza renacida, en tu batalla desplegada hacia el futuro, donde está concentrada la Venezuela toda, radica la esencia última de mi querer vivir, de mi voluntad de vivir, del yo quiero, del yo vivo, del yo puedo, del león que vuelve, del cadete niño que retorna. Acabamos de ver el video. Fíjense que yo quería mostrarles este video del presidente Chávez leyendo una de las cartas que él escribe el 7 de julio, casi un mes y 6 semanas y 6 días después, perdón. Esta carta que acaba de escribir, él la lee en agosto, pero la escribe en julio, el 7 de julio. Yo ya no la voy a leer, solamente le voy a comenzar a interpretar para que ustedes vean algunos datos que están escritos allí. La primera etapa habla de Caracas y habla de su recordatorio y de lo que ama Caracas como cuna de su nacimiento. ¿Se acuerdan? Fíjense, él está buscando un punto donde él anclarse desde el punto de vista de su comienzo, ¿no? Y fíjense que hay algo muy interesante, porque aquí van a aclarar de por qué estos videos se llaman El Cadete León. O sea, mucha gente por ahí me ha escrito algunas cosas de por qué el video se llama El Cadete León. Precisamente viene a partir de esta elucubración del presidente. Fíjense que dice vivir, del yo quiero, al final, del yo vivo. Yo puedo, del león que vuelve, del cadete niño que retorna. Miren, aquí hay algo sumamente importante en este documento. De alguna forma él está esbozando
por medio de este documento, unos sentimientos profundos de un inicio, de un origen. Ese origen tiene que ver cómo Caracas se convierte en cuna de su nacimiento, del segundo nacimiento que él habla, que se da en la Academia Militar, precisamente porque entra en conciencia con respecto a lo que estaba pasando en el país a nivel político. Pero también fíjense que mezcla cosas, ¿no? Mezcla cosas esas como lo que veníamos conversando del cuerpo, cómo él comienza a entender su cuerpo y también cómo proyecta su enfermedad al cuerpo de la nación. De alguna forma, él también ve que la nación o el país está pasando por una especie de enfermedad. Bueno, cosas son interesantes del presidente. Mire, eh, yo creo que lo interesante de esta parte es que nosotros podamos entender que para el presidente Chávez había una importancia capital el tema de la academia militar. O sea, y ahí fue cuando yo comencé a elucubrar, a investigar la importancia que tenía para él, porque también pudo haber sido en el 4F, como de hecho lo es también, o pudo haber sido en Miraflores, pero ¿por qué la academia militar? Porque él concentra toda su atención y todas sus reflexiones y se va con los militares. ¿Será que hay un reforzamiento ideológico dentro de este proceso de lo que había hablado del sacrificio y de lo que comentaba la profesora en su momento sobre esta nueva teología política? Esto es un nacimiento o un comienzo o un desarrollo de esa teología política, pero sobre todo en el marco militar. Era como, yo lo veo de esa forma, es como una forma de reforzar dentro del estamento militar su figura, su posición clave. ¿Para qué? Para reforzar de alguna forma dentro de la quema militar la importancia que tenía Chávez para los militares y para las promociones que vienen a partir del año 85 en adelante, que son las que van a tomar el poder político hasta el 2031. Fíjense que él está hablando de unos ciclos, él está hablando de unos ciclos históricos y él también entiende que dentro de esos ciclos históricos o lo que llamaban bloque histórico que decía Gramsci, que más adelante lo vamos a ver, ya comienza a introducir este concepto que el presidente después va a desarrollar y que dentro de eso es una clave de lo que es el proyecto civil. Hay un bloque histórico donde el presidente comienza de alguna forma a establecer, a apuntalarse. Y no solamente apuntalarse él, de hecho ya viene apuntalando todo lo que es el plan de la patria y todo lo que tiene que ver con las políticas del país proyectadas en un tiempo. No sé si se están perdiendo un poco. Yo lo que les quiero decir es que el presidente Chávez va asumiendo poco a poco y él va meditando sobre un plan que sale a partir de estas lecturas y por supuesto de otras lecturas complementarias a estas. Pero también de alguna forma el libro es fundamental para que el presidente vaya de alguna forma sacando, hilando o uniendo, podría ser, lo que va a ser a futuro el proyecto civil, que lo vamos a explicar más adelante. Bueno, como sigamos desarrollando la idea de los discursos de Zaratustra, yo quiero que ustedes vean este documento que en este momento voy a leer. Es de los discursos de Zaratustra y dice, ¿cuál es esa virtud terrena? Y él lo esboza. Y él comienza a leer aquí, pero voy a leer solamente el cuadro que nos interesa, que está subrayado. Lo demás interesante, ¿no? Que está en azul y verde, y dice así antes del cuadro, así debes balbucear y alabar tu virtud. En otro tiempo tenías pasiones y las llamabas malvadas, pero ahora no tienes más que tus virtudes. Han surgido de tus pasiones. Pusiste tu meta suprema en el corazón de aquellas pasiones y entonces se convirtieron en tus virtudes y alegrías. Fíjense cómo va reflexionando, ¿no? Va entendiendo que su mal ahora lo va entendiendo como algo bueno. Y vamos a ver cuáles son esas pasiones que el presidente eh, de alguna forma se sentía identificado con el texto. Y dice en azul, y aunque fuese de la estirpe de los coléricos o de los lujuriosos, y fíjense que lo subraya con un color particular, o de los fanáticos de su fe, fíjense que lo subraya con un color particular, o de los vengadores, de los vengativos. Y fíjense cómo pone, entre comillas, en un color rojo, pasiones. Y subraya sobre todo el medio, la del verde, que dice fanático de su propia fe.
Bueno, vamos a comenzar a observar. Hablo del documento. Al final todas tus pasiones se convirtieron en virtudes y todos tus demonios en ángeles. Me imagino que esos demonios eran la lujuria, la cólera, ser fanático de su propia creencia y de la venganza. En otros tiempos tenías perros salvajes en tus mazmorras, pero al final se transformaron en pájaros y en amables cantoras. De tus venenos has extraído tu bálsamo de la enfermedad. Has ordeñado de tu vaca tribulación. Ahora bebes la dulce leche de sus ubres. Fíjese que siempre Nietzsche hablaba en aforismos. Era sumamente interesante y poético. Ese es el gran Nietzsche. Y ninguna cosa malvada surgirá ya de ti en el futuro, a no ser el mal que surja de la lucha de tus virtudes. A no ser el mal que surja de la lucha de tus virtudes. Hermano mío, eres afortunado. Tienes una sola virtud y nada más que una. Así atraviesas con mayor ligereza el puente que separa al animal del superhombre. Hay algo interesante y se los voy a dejar aquí para terminar este capítulo y seguir. ¿Cuál es esa virtud terrena que él subraya en la parte de arriba del documento, en la parte izquierda, de la izquierda de lo que yo estoy leyendo? Dice, alegrías. Pusiste la meta suprema en el corazón de aquellas pasiones y entonces se convirtieron en tu virtud y alegrías. La virtud terrena serán las alegrías o serán otras virtudes. Pero sobre todo tiene que tener una sola, como dice el libro, para que no luchen entre ellas. Una sola virtud tiene que desarrollar el presidente. Y yo le voy a explicar cuál es esa virtud que él al final entiende que tiene que tener una para que no choquen entre ellas y poderse liberar. Pero esta virtud terrena también la aplica a su proyecto civil. Y esa virtud suprema también es de alguna forma la que me tiene a mí aquí hoy diciéndoles y revelando esta documentación tan delicada del presidente Chávez. Vamos a ver un video donde les voy a dejar y voy a comenzar a introducir otro tema en el desarrollo de lo que es las virtudes supremas, una virtud suprema, y lo que es el centro de gravedad. Pero les voy a dar con un video para que reflexionen hacia dónde se dirigía el presidente Chávez con un pequeño grupo de personas que yo creo que sabían de alguna forma lo que el presidente estaba haciendo, o de repente no. Bueno, me alegra mucho de ir transmitiendo, ir liberando poco a poco todos estos documentos. Estamos estudiando al presidente Chávez de adentro, desde lo más profundo de sus emociones, sentimientos y pasiones, con el respeto que se merece, por supuesto. Pero sobre todo, Venezuela merece un respeto. Toda la población venezolana necesita saber qué le pasó, tanto a los chavistas como a los no chavistas, para poder que el país se enrumbe hacia una verdad suprema. Nos podamos liberar de las mentiras históricas que tanto daño nos hacen. Con todo el cariño y el respeto que se merecen y que nos merecemos todos, se despide atentamente Triandáfila y los invito para el 5º capítulo, que va a estar extremadamente interesante y bueno, porque van a comenzar a entender realmente qué es el proyecto civil. Gracias. Dice Nietzsche, precisamente, el superhombre, el ultrahombre, también lo llama muchos otros filósofos, la tesis del superhombre. Dice Nietzsche, lo más hermoso del hombre es que no es un fin, sino es un puente entre el animal y el superhombre, el ultrahombre. Necesitamos ir más allá de lo que hasta ahora ha sido el hombre mismo, porque los resultados no son los mejores. El hombre está acabando este planeta. Necesitamos algo más allá, decía Nietzsche, decía Bolívar, decía Cristo también, alfa y omega, más allá. Pero una de las ideas que Nietzsche a través de Zaratustra lanza aquí precisamente es la veracidad. La veracidad. Dice él que hay que colocar las cosas en su lugar.
se declara él contrario, se llama él a sí mismo el primer amoralista, porque es esa lucha contra la falsa moral, contra la hipocresía de la inmoralidad disfrazada de moral. Y dice que esa falsa moral y esos falsos dioses hay que suplantarlos por el valor supremo de la veracidad. Presentar aquel modesto documento de las 5 líneas estratégicas, precisamente para impulsar un esfuerzo colectivo de pensamiento, de estudio, de debate amplio y diverso, para definir mejor eso. Líneas estratégicas de acción política. Y eso, compañeros, camaradas, no podemos dejar de enmarcarlo en una visión de tiempo y de espacio. De tiempo, y el tiempo es el espacio de la acción. No hay nada más concreto que el tiempo. Un minuto, vaya, qué concreto es el tiempo, como una piedra. Digo esto para recordar lo que hemos estado visualizando, digamos los horizontes de un tiempo que pasó, que está aquí y que se abre hacia el futuro, pero que es un solo camino, es un solo río. Es un solo río. ¿Cómo entender el hoy sin el ayer? ¿Cómo entender el mañana sin el hoy? Y en el fondo es un solo tiempo, redondo como la luna llena. Un solo círculo. Un solo ente, vivo, viviente. Uno solo. Y Pancho Arias, Ameliá, camaradas de armas, viejos, amigos de caminos, que yo recuerdo cuando iba naciendo nuestro movimiento. Alastre López está por allí, y hablábamos ya en las reuniones de comando y de análisis de tantas cosas. Algunas eran medio locas, otras no tanto, la estratagema.